Pero ahí está, muy bien, me hacen el vínculo de que ya está enganchado. El primero de los dos invitados que tenemos hoy, así que voy a hacer una breve introducción para hablar de este invitado, después vamos a tener otro más, porque en 2 días apenas se cumplen 40 años del primer partido de la Liga Nacional de Básquetbol, el partido que se jugó en Bahía Blanca en cancha de Independiente, Pacífico de aquella ciudad y Atenas de Córdoba, así que vamos a saludar a uno de los integrantes de aquel equipo cordobés, ya entrenador, a esta altura entrenador en la actividad, al señor Medardo Ligorria. Hola Medardo, ¿cómo va? Javier Juárez, Micaela de Rosa, te saludamos. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va? Un gusto, un placer poder estar con ustedes, su audiencia, y bueno, en un momento tan especial, tan lindo, de un hecho trascendente y que cambió el básquetbol argentino, ¿no? Gracias a Dios. Sí, obviamente te convocamos para hablar un poco de eso, pero más allá del sentimiento actual que te representa eso, quiero ir a aquel momento. ¿Qué recuerdos tenés? Más que del partido, me quiero centrar en la previa, y no necesariamente en la previa del partido, sino cómo se encaraba en tu caso el inicio de una competencia que era nueva, más allá de que ya se había jugado la Liga de Transición, la que terminó ganando el Deportivo San Andrés. Pero, así es. ¿cómo era de alguna manera abrir una nueva competencia que, bueno, en aquel momento no se sabía en qué iba a terminar y hoy por hoy ya estamos a punto de cumplir 40 años? Sí. Yo creo que, como vos decís, era un proyecto magnífico. Fue un proyecto magnífico, muy bien elaborado, muy bien pensado. Naturalmente, se fue fortaleciendo con el tiempo, pero para los del interior, y del interior como somos nosotros, es decir, del interior de Córdoba y del interior del país, era todo un desafío. Nosotros nos comían los nervios. Recuerdo en esa previa, porque la única oportunidad que se tenía de jugar a un nivel superior eran los campeonatos argentinos. Si bien, como bien decís, se había jugado la Liga de Transición, que para nosotros también fue sumamente importante, y creo que fue la base de una etapa hermosa para el básquetbol de Córdoba y para el básquetbol argentino. Tal cual, y qué lindo lo que contás, un gusto, Micaela. Un gusto, querido. Y a todo esto, ¿cómo esperabas ese partido? Esto que decís de las ansias, los nervios, las expectativas. ¿En algún momento creíste que iba a llegar a todo lo que llegó hoy por hoy? La verdad que en ese momento no. En ese momento no dimensionábamos el alcance y lo que iba a producir en el futuro. Ni hablar. Pero si bien esa etapa tuvo una característica muy importante en todos los equipos, que fue la pertenencia. Tal cual. Todos los jugadores estábamos totalmente identificados con la camiseta de nuestros clubes, donde jugábamos, donde nos habíamos formado. Entonces le daba eso un carácter muy especial a la competencia. Bueno, justamente te iba a preguntar por eso, a nivel emocional, lo que tuvo que haber sido. Y después todo lo que significó, ¿no? Pero ese partido puntual, el hecho de inaugurar lo que hoy por hoy con el diario del lunes vemos como 40 años de liga, imagino que es un sentimiento también de orgullo que debe ser difícil de explicar con un club que vos tanto querés, ¿no? Sí, la verdad que, te lo digo sinceramente, me emociona. De vez en cuando veo la foto del salto inicial y de quienes estaban allí en ese momento, y de los jugadores de Córdoba y los jugadores de Pacífico. Mirá, tengo marcado un hecho ahí. Con nosotros jugaba Marcelo, Mario, Milanesio, el Runcho, que yo siempre digo que, con muchísimo respeto, fue el jugador
que le dio el salto de calidad al básquetbol de Atenas en ese momento, al básquetbol de Córdoba. El Runcho Prato nos educó, nos motivó, nos jerarquizó. Después vinieron, y en ese mismo grupo había grandes jugadores, ¿no? Pero fue quien le dio el salto de calidad. Y te digo que recuerdo un hecho, que Mario Milanesio, un tirador de 3 puntos fabuloso, para mí el mejor, como tirador, ¿no? Era un poco calentón Mario nomás, Pero, un gran tirador. Él, para tomar el tiro de 3 puntos, me acuerdo que la línea de 3 puntos prácticamente se pegaba con la línea lateral, ¿me entiendes? Sí, sí. Y él, para lanzar, que era un gran lanzador, como te digo, ponía los pies paralelos a la línea lateral para poder tomar su tiro. Una anécdota que en mi caso me quedó grabado porque no sé si no estaba bien marcada la cancha, era el primer partido. Ni hablar, todo nuevo. Medardo, ¿qué recuerdos tenés ya metiéndonos en aquella noche del 26 de abril del año 1985 del partido en sí mismo? Quizás no tengas un gran recuerdo. Obviamente que para la gente recordar la fecha es importante y por eso estamos aquí charlando los tres y compartiendo esto con la gente que está del otro lado. Pero ¿tenés algún recuerdo puntualmente del partido? Entiendo que de la temporada mucho más considerando que Atenas fue campeón. Bien, perdón, que jugó la final, pero digo, ¿qué recuerdo tenés de aquel partido? Fue, insisto en algo, en lo emocional, para nosotros era un gran desafío. Porque no solo representábamos a Atenas, sino representábamos al básquetbol de Córdoba. Prácticamente Atenas era, después Instituto, Española, se fueron sumando, ¿cierto? Pero es como que Atenas era el espejo de la provincia, entonces, como yo te decía, con mucha pertenencia, con mucho respeto por la camiseta, y la verdad, al menos en mi caso, yo siempre digo que, era un jugador muy limitado, por no decir un perrazo, pero siempre trataba de aportar lo mío en defensa, y resulta que recuerdo un partido muy reñido, perdimos, pero hicimos un muy buen papel. Y ese fue el punto inicial, digamos, para que Atenas luego tuviera una muy buena campaña ese año. Claro, sí, me imagino. A lo que me quedaba pensando, cómo hizo énfasis en lo emocional, ¿no? Y lo veo también un poco emocionado, quizás recordando la fecha, por ende me alegro mucho. Y bueno, esto que decía Javi también, esto que usted dice que fue un partido muy reñido. Cuéntenos, si se acuerda, ¿no? Y si le gusta, alguna experiencia o alguna anécdota entre sus compañeros, cuerpo técnico, hinchada, porque de vuelta era todo nuevo. El primer partido de Liga Nacional, en este caso una derrota, pero de acá fue un temporadón en adelante para el club. Sí, totalmente. Yo recuerdo Stanford, de Batista, Lungo Ceballos. La verdad que Pacífico era un muy buen equipo. Nosotros un equipo que comenzaba a conformarse con muchos jóvenes, Gastón Blasi, Marcelo, Mario, Costa, creo que después no me acuerdo bien si estuvo ahí Martoglio, pero bueno, un equipo joven al que posteriormente se le sumaron jugadores importantes en el futuro, años posteriores, como Germán, Pichi, y bueno, Donald Jones jugó para nosotros ese que para mí no tengo ninguna duda, es decir, jugué y los dirigía muchos de los extranjeros que vinieron después, no tengo duda que fue el más influyente. Para que vos tengas una idea de lo que significó para nosotros su llegada, nosotros le preguntábamos si él llegaba a volcar la pelota. Claro.
Sí, sí, ¿Me entiendo. entendés? Sí, total. Cómo era la, digamos, cómo después creció profesionalmente la liga, en sus jugadores, en sus entrenadores, sus dirigentes. Yo creo que, en dos palabras te digo, se ha avanzado mucho, hay algunas cosas que hay que recuperar y hay otras que hay que modificar, siempre buscando, digamos, el mejor espectáculo, ¿no? Que la liga hoy, bueno, es una competencia importantísima y reconocida en el mundo. Por eso promueve la cantidad de jugadores que promueve y que juegan en todo el mundo, ¿no? Medardo, de aquella época, ¿qué extraña? No, no ya desde un punto de vista personal, sino, como usted bien comentaba, a favor de la competencia, a favor de nuestro básquetbol. Han pasado 40 años y usted ha estado un poco más cerca, un poco más lejos, porque ha estado también metido digamos, en la Sí, política. la gestión pero, estatal. claro, en la gestión estatal, pero digo, ¿qué cosas de hace 40 años le gustaría rescatar y traer de alguna manera al básquetbol actual? Yo creo que el básquetbol sigue siendo el mismo. La esencia del juego sigue siendo la misma. Yo veo que hoy hay un básquetbol mucho más flexible, más atlético, y eso es importante, pero con mucha humildad y con mucha, digamos, respeto a la filosofía del juego, pero veo que se ha perdido un poquito, digamos, la insistencia en el juego interior. Antes había jugadores, digamos, con características importantes para jugar cerca del cesto, ¿me entiendes? Sí, sí. Y a partir de ahí jugar. Claro. Ahora, lo digo, vuelvo a insistir, con mucho respeto en la filosofía, hoy todo el mundo juega el pica la bola, ahora no todos lo juegan bien, ¿no? Sí, este es un tema, pero bueno, yo creo que antes se hacía más insistencia en el entrenamiento, en los fundamentos individuales de los jugadores. Y bueno, eso a los pocos años nos dio una camada que estuvo a la altura de los mejores del mundo, ¿no? Sí, no, ni hablar. Incluso pensaba, atribuyéndole causas a esto que usted dice sobre el juego interior. Podemos verlo también en la capitalización de lo que es el básquet a nivel mundial. Si nos vamos a las ligas más grandes, desde lo que es la NBA, la Euroliga, sí también podemos ver, creo, lo que es más un tiro de tres, lo que importa el tiro de tres y no tanto la paciencia con la que se juega el pick and roll o el poste abajo el aro, lo que es las defensas, digo. Por eso me parece muy constructivo su mirada en este sentido. Cómo fue la liga, a su vez, además de que tenemos una impronta del país muy personal, ¿no? Un estilo de juego muy, muy argentino, me gusta llamarlo a mí, ¿no? Pero así mismo se fue transformando a medida que las otras ligas, creo yo, han cambiado su estilo de juego. Y con respecto a, también lo nombraba Jones, tengo un dato ahí para darle a la gente. Jones ese día metió 29 puntos. Dígame usted si no fue importante. Me imagino. Bueno, Sí. hablando del juego interior, para mí, él, junto a Diego Osela, como nacional, fueron los jugadores, digamos, más determinantes de nuestro básquetbol en el poste bajo. Claro. En el poste bajo. O sea, quiero ser claro en esto. Donald nos trajo eso, esa riqueza del juego, nos aportó eso, y una condición atlética maravillosa. ¿No? La verdad, Donald creo que fue el más influyente de todos, como extranjero, ¿no? Después vinieron un montón. Pero Donald marcó un hito en ese momento, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Medardo, le hago la última. Ahí perdona. Sí. Después viene la llegada de Norton Barnhill, otro jugador maravilloso que tuvo el básquetbol de Córdoba y Atenas, después jugó en Obras, jugó en todos lados, pero con otra característica, ¿me entiendes? Donald nos dio
algo que le permitió jugar al resto y desarrollarse al resto, ¿me entiendes? Le hago la última, agradeciéndole desde ya el tiempo, la buena onda y de alguna manera también el formar parte de la historia del básquetbol argentino. Sacando lo deportivo, ¿bien? ¿Qué le dejó la liga en 40 años? Yo soy un agradecido al deporte. En 2 palabras te cuento. Yo nací en Villa Dolores, empecé a jugar al básquetbol a los 16 años porque en el colegio, a los 16 años, ya grande, y tuve la suerte de llegar a Córdoba a estudiar educación física y encontrarme con una persona que me cambió la vida, que fue Walter Garrone. Yo llegué a las 6 de la mañana a Córdoba, no conocía Córdoba y estaba esperando para ingresar al profesorado de educación física y pasa corriendo él y me dice, pibe, ¿vos jugás al básquet? No, señor, le digo, yo vengo a estudiar acá, yo soy de Villa Dolores, vengo a estudiar. No conocía Córdoba, era la primera vez, tenía un miedo, ¿te imaginas? Y me dice, vos, con esa altura y con ese lomo... tenés que jugar y vas a jugar en Atenas. Fue mi segundo viejo, no supo llevar. Atenas funda su historia en un entrenador que es el Negro Martínez, antes de Walter fue su asistente, un avanzado, tenían muy buena relación con León Nanudel. Te estoy hablando muchos años atrás, ¿no? Pero agradecido al deporte, agradecido al básquetbol, agradecido a mi profesión de profe de educación física. Me permitió ser entrenador, me permitió trabajar por el deporte. Y ahora de nuevo, dirigiendo, la verdad que me picó el bichito de nuevo y me sentí muy bien, gracias a Dios. Medardo, millón de gracias por el tiempo, por las palabras y bueno, y va a poder soplar 40 velitas ahora en 2 días. Es como si fuera un cumpleaños paralelo de alguna manera. Así es un momento hermoso. Un momento y orgulloso y agradecido de la oportunidad que me dio Dios de poder estar ahí, de compartir y ser parte de ese momento. Les agradezco mucho a ustedes, los felicito, los sigo, los felicito por lo que hacen, por el desarrollo del básquetbol, es muy importante. Así que Dios los bendiga y que todo ande bien. Muchas gracias, hasta luego. Abrazo grande. Hasta pronto. Medardo Ligorria acaba de pasar aquí por Extrapase, uno de los protagonistas, ¿bien? De aquel primer partido, 26 de abril de 1985, del cual creo que Mica tiene algún que otro dato. Yo tengo unos datitos acá. Exactamente, partido que se jugó en la cancha de Independiente de Bahía Blanca, no en la cancha de Pacífico. ¿Bien? Sí, tenemos algunos datos, bueno, ahí podemos ver la foto de lo que estábamos hablando. A resumidas cuentas, como hablábamos recién, el partido salió 90-82 a favor de Pacífico. Tuvimos 33 puntos de Robinson para Pacífico, quien a su vez marcó el primer triple de la competencia. También tenemos a nuestro invitado, que hizo 10 puntos y 14 asistencias, el señor... Ahora vamos a ver, no lo develemos. Una sorpresa. Enganchémoslo primero. Claro, tal cual. Por eso. Y bueno, por el lado de Atenas tenemos a Milanesio, que hizo 10 puntos, Fernando Prato con 18 puntos y, como bien mencionaba hace unos minutitos, a Jones con 29 puntos. En Pacífico también, como bien decías recién, Javi, que debe ser súper importante para una de las ciudades ícono de la historia de nuestro básquetbol, ¿no? Sí, justamente, de hecho, Pacífico de Bahía Blanca tiene la particularidad de que no solamente formó parte del partido inaugural de nuestra liga, bien, que es de hecho el tema que estamos recordando en este momento, sino que además formó parte del partido inaugural de la Liga de Transición, un año antes. Pero para hablar del partido inaugural, bien, ya lo tenemos enganchado a otro protagonista que ya ha estado en Extrapase, ha formado parte de nuestra sección sin nombre. Así que le damos la bienvenida, lo saludamos y le agradecemos al señor Marcelo Ricciotti. Hola Marce, ¿cómo va? Javier Juárez y Micaela de Rosa te saludamos. ¿Cómo va eso?
No, ahí en la mochila, en un bolsillo. Porque no escucho nada. A ver, te escucho bajito. A ver, pero le voy a preguntar a Leo a ver si es una cuestión de acá adentro. A ver, ahora. ¿Me escuchás bien vos, Marce? No, chicos, lo escucho recontra abajo. ¿Cómo están? Buenas tardes. A ver, ahí sí podemos arreglar. Confirmame si ahora me escuchás bien o no. No sé si es mi teléfono o es de ahí, pero los escucho muy, muy bajo. Me parece que puede ser tu teléfono, Marce. Sí, pero ya Nosotros te escuchamos le fenómeno. metí con de todo, diría uno, el volumen y no tengo, no tengo más. Bueno, a ver ahora. Ahí va queriendo, ahí va queriendo. Ahí va queriendo. Muy bien. Bueno, Ahí ¿cómo va andas, queriendo. Marcelo? Decile a Leo Margo que apriete el botón correcto, por favor. ¿Cómo te apunta, Leo? ¿Cómo andás, Marce? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Bien, todo muy bien, tranqui, muy bien. ¿cómo Bueno, estás? ya sabes por qué te hemos convocado. Recién hablamos con Medardo Ligorria, uno de tus adversarios en El aquel... lomo Ligorria, gran valor. Gran valor, exactamente. Decía, uno de tus adversarios en aquel 26 de abril del año 1985, con la particularidad para vos que estrenaste las dos competencias, porque un año antes o unos meses antes, también había formado parte del partido inaugural de lo que fue la Liga de Transición, bien con Pacífico. Pero mi primera pregunta, como para abrir un poquito la charla, es ¿cuáles fueron tus sensaciones en la previa de aquel partido de algo que vos no sabías en que se iba a transformar y ahora se transformó en una competencia de ya 40 años de historia? Sí, hablamos del año 85. Exacto. ¿Sí? A partir de ahí. Bien. Bueno, algo que vos dijiste recién es totalmente cierto, es que nadie de nosotros dimensionaba lo que iba a pasar a futuro con lo que sucedió con nuestra Liga Nacional. A ver, siempre, bueno, en la etapa de transición ya vivimos una parte donde era como bien decía la palabra, la transición de un básquet totalmente amateur a un semiprofesional, lo que fue en el 84, y ahora comenzaba una etapa totalmente distinta que ninguno de nosotros estaba preparado porque no sabíamos de qué se trataba. O sea, sabíamos de que íbamos a jugar a otro nivel, que íbamos a enfrentar equipos que al menos en mi persona nunca habíamos podido enfrentar y que era un desafío tremendamente enorme el poder ser partícipe de este inicio, de esta etapa para el básquet argentino, ¿no? Y bueno, todo lo que se genera cuando hay una competición nueva, cuando hay unas expectativas nuevas, cuando vos escuchás y ves de que hay gente, hay 2 cuadras de cola esperando para sacar la entrada o para entrar, y salís a la cancha y ves que no entra un alfiler y que la gente está rotado y que, bueno, todas esas cosas te generan, al menos en mí, generan una adrenalina increíble y una expectativa maravillosa que bueno, a medida que fuimos transcurriendo y avanzando, bueno, ya después nos fuimos acostumbrando, pero en ese principio no, era como que no entendíamos mucho. La etapa de transición ayudó un montonazo, un montonazo. Me imagino. Y Marce, ¿cómo estás? Micaela, un gusto. ¿Cómo te va, Micaela? ¿Todo Bien. bien? Y digo, ¿esperabas, y tus compañeros, ¿no? Hablo del club, cuerpo técnico y demás, lo que fue realmente después la liga, ¿tuvieron algún tipo de expectativa? ¿Se lo venían venir por esto que fue la etapa de transición? ¿O realmente fue algo que vos decís, la verdad, no lo podíamos creer? En principio, cuando empezó la etapa de transición no lo podíamos creer porque, bueno, a ver, nosotros el primer partido de la etapa de transición lo jugamos contra Ferro, con Pacífico. Y la cancha de Estudiantes había 5.000 personas y si había 10.000 reventaba igual. Y pasamos de jugar el torneo local que iban 200 a jugar con 5.000. Entonces, esos momentos son muy fuertes para cualquier jugador, para cualquier persona que esté ligado o que haya estado ligado en un equipo de Liga Nacional en esos momentos. Después, lo que te decía anteriormente, vos
esa etapa de transición jugamos todos los partidos a reventar. Es más, llegamos a jugar la semifinal con San Andrés, que después fue el campeón, y no podíamos salir de la cancha porque había gente en los pasillos para ir al vestuario, era increíble. Y bueno, en el 85 ya teníamos una idea previa, pero en principio no dimensionamos nunca hasta dónde podía llegar esto y en qué se podía llegar a convertir. Tal cual. Y una consulta, ¿no? Más allá del juego, más allá de cómo fue el partido, que eso también estaremos hablando. Y a nivel emocional, digo, tu experiencia personal, imagino muy ligado todo lo que es el sentido de pertenencia por el club, ¿no? ¿Cómo te sentiste si recordás en ese momento? Bueno, más que nada era ansiedad. Seguramente habría algo de nervios también para perder. Pero bueno, yo los nervios generalmente los canalizaba después, se me pasaban cuando pisaba la cancha. Claro. Sí, yo pisaba, entraba en calor y ya se me pasaba todo. Entonces iba mentalizado y sabiendo de que eso era así, pero con enormes ganas de poder afrontar todos los desafíos que me generaba cada partido. ¿Por qué? Porque hoy vos apretás un botoncito y tenés programas y aplicaciones que ya sabés contra quién vas a jugar, ¿sí? Los scouting ya te dicen cuántas veces el jugador que vos vas a defender va a parar la mano izquierda, cuántas veces tira 3 puntos, si penetra bien, si no penetra bien, si la pica con los codos o la pica bien. Tenés un sinfín de información que al jugador te ayuda para poder prepararte de otra manera. Nosotros no teníamos nada. O sea, yo sabía que iba a jugar contra Atenas de Córdoba y de casualidad sabía que jugaba Marcelo Milanesio enfrente. ¿Sí? Entonces, cuando nos fuimos conociendo, obviamente vas incorporando información, pero en esos momentos no sabíamos muy poco y nada de los que... Entonces eso te generaba expectativa. Decir, bueno, a ver, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Qué va a hacer el que juega enfrente mío? ¿Cómo juega? Si es rápido, si es lento, si tira, si no tira. Bueno, todo eso lo fuimos aprendiendo y lo fuimos desarrollando con el crecimiento de la competencia. Marce, te traslado la misma pregunta que le hice recién a Medardo. Desde el punto de vista basquetbolístico, desde el punto de vista humano, ¿qué te dejaron 40 años de Liga Nacional? Todo me dejó. Me dejó todo. Me dejó, primero, a ver, yo creo que los que iniciamos en ese proceso tenemos que ser eternamente agradecidos y tenemos que prenderle una velita todo el tiempo a León Nasnude. Todos los que empezamos en ese tiempo y todos los que están ahora. ¿Sí? Vamos a ser justos con eso. Porque nunca, a mí me parece que es un enorme privilegio el poder trabajar de lo que a vos te gusta. ¿Sí? Es un enorme privilegio. Yo tuve la posibilidad de trabajar siendo jugador y tuve la posibilidad de trabajar siendo entrenador. Bueno, ¿sí? nosotros Entonces, de alguna manera estamos acá también por León, ¿no? Digo, está bien, obvio. directa o indirectamente, quienes hacemos esto, digo, también. De algo que se creó a través de lo que generó León en su momento. O sea, hablamos de León porque fue la cabeza, pero al lado de él estaba Ricardo Casista, el Chucobuta, había un montón de gente que creyó en ese proyecto y que hoy, después de 40 años, disfrutaron un montón de personas. Si hubiera una estadística avanzada de la cantidad de personas que trabajaron por la creación de la Liga Nacional, yo creo que no sé cómo daría el número, ¿no? Sí, tal cual. Así que bueno, ahora ya me fui de la pregunta, no me acuerdo qué era. No, digo, ¿qué te dejó? Me lo resumiste perfecto, te dejó eso, todo. Me dejó todo, porque si tengo que hacer un resumen, te voy a tener hasta las 11 de la noche, si te tengo que decir todo lo que me dejó. Pero me dejó valores, me dejó amigos, me dejó cosas realmente positivas, el aprendizaje de que saber de que esto es una profesión y que hay que tomarla como tal y que hay que dedicarle tiempo y que hay que dedicarle esfuerzo. A veces se usa la palabra de sacrificio, ¿sí? Que yo no me gusta tanto esa palabra sacrificio porque cuando vos tenés la posibilidad de vivir de algo de lo que te gusta, no es un sacrificio.
es un placer, ¿sí? Entonces no te tiene no te tenés que sacrificar por algo que a vos te gusta hacer, ¿sí? Entonces, pero sí le tenés que dedicar tiempo, esfuerzo, dedicación, más allá del talento que vos tengas. A veces pasa de que hoy las generaciones que yo entreno U17, convivo todo el tiempo ahí en el Club Brown de Puerto Madryn con chicos, ¿sí? Que son de muchas generaciones distintas a la mía, que hoy los chicos viven de otra manera. Y por ahí el hecho de poder tener que inculcarle el hecho de sacrificio, de dedicarle tiempo y todo eso, es complicado, porque viven de otra manera los chicos hoy. Bueno, Entonces, a veces creen de que Manu Ginóbili llegó a donde llegó porque es Manu Ginóbili, pero tienen que leer y aprender todo lo que hizo Manu Ginóbili para llegar a donde llegó. sí, ¿Sí? tal Todo cual. el tiempo que dedicó. Hablo de Ginóbili porque es el uno en la historia del básquet argentino, ¿no? Pero bueno, es así. Entonces me dejó todo. Valores, ¿sí? Valores que son hoy en día en la sociedad en que vivimos muy, muy importantes de poder reivindicar día a día con chicos, trabajando con chicos de 10 años para arriba. Tal cual, esto que decías, yo pensaba mientras hablabas lo que es la disciplina, el inculcar la disciplina que conlleva tener un deporte. Y con respecto a esto, así una pregunta que se me ocurre es ¿qué cambios vos ves entre el básquet de ese momento, en el 85, y los chicos de ahora, como vos bien decís que estás involucrado en las juventudes actual? No solo hablo a nivel basquetbolístico técnico, vamos a decirlo así, o estratégico, que también me gustaría saber el punto de vista, pero de cómo ven los chicos el deporte, cómo influye en sus ámbitos, en su vida, en el sentido de la pertenencia con el club, si pueden adquirirlo. Mira, yo creo que sí lo pueden adquirir el sentido de pertenencia, y yo lo hablo todo el tiempo, ¿sí? De lo que significa nacer y criarse en un club, ¿sí? Y sentir la camiseta por la cual vos te ponés y defendés cada partido y cada momento que vas al club. Lo hablo todo el tiempo y eso los chicos lo entienden. ¿Sí? Ya cuando uno llega a otro nivel, que es el básquet profesional, obviamente a veces el club donde vos te formás no tiene la posibilidad de darte de jugar básquet profesional y estás obligado a irte a otro lado. Y eso es totalmente entendible. Pero nosotros tratamos desde mi lugar como coordinador del básquet del club y con los profes que tenemos, obviamente, transmitir todo el tiempo este sentido de pertenencia que genera empezar en un club a los 5 años y estar hasta los 18, que después decidís si te vas a estudiar o si vas a jugar al básquet o vas a hacer cualquier otra cosa. En ese sentido, sí. A ver, yo tuve la suerte de ser abuelo joven, hoy tengo nietos, mi nieto tiene 15 años y lo dirijo en U17, ¿sí? Por lo tanto, convivo plenamente con esta generación, cómo se crían, cómo viven el día a día, y realmente es difícil que ellos puedan encontrar tiempo extra para dedicarle al básquet. ¿Por qué? Porque van a la escuela, porque van a la escuela a las 8 de la mañana y salen a las 4 de la tarde, porque tienen que ir a inglés, porque o alguno estudia computación aparte y tiene sus actividades, educación física de la escuela. Entonces, el club, en nuestro caso no tenemos más que una sola instalación para poder brindarle tiempo, entonces no queda horarios libres en la cancha para que ellos puedan ir y tenemos que ir adaptando toda la actividad del club a las actividades que tienen ellos. Y después tenés la otra lucha que es social, ¿sí? La PlayStation, ¿sí? Las redes sociales, el telefonito, y de que están hasta las 2 de la mañana jugando a la Play, o están hasta las 2 de la mañana con el TikTok o con las redes sociales, y eso le quita horarios de descanso, horarios de un montón de cosas, y por ahí hasta dejan de ir a entrenar para jugar a la PlayStation. Hay muchos casos, ha pasado, y va a seguir pasando. Entonces, nosotros hoy los entrenadores nos encontramos con eso. En mi época, eso no existía. Entonces, ¿qué hacía? Yo tenía la suerte de vivir a media cuadra del Club Pacífico y me tenían que sacar a patadas del club.
¿sí? Me tenían que sacar a patada porque estaba desde la salida del colegio a la mañana hasta las 11 de la noche o hasta las 9 de la noche que me iba a buscar a veces mi vieja o mi viejo para ir a comer, ¿sí? ¿Entendés? Entonces estaba todo el día en el club. Pero Hoy saliste es bueno, mucho más Marce. difícil eso. Ahí está el resultado, saliste muy bueno. Sí, bueno, Dios me tocó con la varita y la dedicación que le metí, porque no es que fui un talentoso, sino que le metí mucho tiempo también, me dio la posibilidad de tener cosas, no sé si fui muy bueno o muy malo, Sí, fuiste muy bueno, pero dejate de bromar, me fuiste dio bueno la en serio. posibilidad de llegar a donde llegué y de lograr lo que logré. Y lo cual me siento muy orgulloso de eso, porque fue mucha dedicación y mucho laburo y trabajo, ¿no? Marce, antes de despedirte, tengo una pregunta acá de la comunidad cercana. Me preguntan si tu nieto de 15 años es el hijo de Caro. Exacto, sí. Es el hijo de Caro, sí, sí. ¿Cómo? Sí, sí. Hay gente que se agarra la cabeza y dice, ¿cómo puede ser Bueno, que tengas 15 ya? bueno, sí, los chicos, los años pasan para todos, sí, los años pasan para todos. Y bueno, ya Juan se va a cumplir 16 en diciembre y bueno, lo disfruto cada etapa que he tenido la posibilidad. Por eso estamos en Puerto Madryn con mi señora, para estar cerca de ellos y verlos crecer y bueno, y lo disfrutamos, hemos disfrutado todas las etapas que nos ha tocado vivir hasta ahora, ¿no? Marce, gracias por la buena onda de siempre, siempre por la predisposición para charlar con nosotros y como le dije a Medardo, que dentro de 48 horas puedas tener una tortita ahí con alguna velita para festejar 40 años como si fuera un cumpleaños más, porque en definitiva son 40 años, creo yo, como para celebrar, más allá de que a veces la liga y el básquetbol argentino nos duele por momentos. Creo que es un momento para celebrar, así que la idea tanto de tenerlo a Medardo como de tenerte a vos acá en este pequeño espacio es recordar un poco los episodios y la gente que hizo grande el básquetbol en nuestro país. Así que 1.000.000 de gracias. Te agradezco muchísimo esta posibilidad y creo que, bueno, la Liga Nacional ha sido y es un producto que ha generado un montón de sinfín de posibilidades a todo el mundo, ¿sí? Más allá de que muchos estemos en contra de muchas cosas que pasan, ¿sí? De los cuales yo me anoto, ¿sí? De que no compartir un montón de cosas que pasan en la liga. Hoy tratemos de defenderla de la mejor manera que podamos y tratemos de trabajar para que esta liga siga dando posibilidades como nos dio a todos nosotros cuando empezamos. Así que nada, chicos, les mando un abrazo fuerte a los dos y saben que estoy a disposición para cuando quieran, ¿sí? El básquet es mi vida, es mi pasión, así que si quieren hablar de básquet y tengo el tiempo y me encuentran, acá estaré. Por ahora te venimos encontrando, así que venimos 100% de efectividad. Abrazo Sí, grande de pero Marce y gracias. a Leo Margo de ahí, por favor, porque aprieta mal los botones. Ese es el gestor, así que le mandamos un abrazo. Bueno, gracias Marce, como siempre. Un crack, un crack. Chao, Señor Marcelo Chao, chicos. Ricciotti. Saludos. Chao, Abrazo chao. grande, Marce. Señor Marcelo Ricciotti con nosotros. Otro de los protagonistas que ha tenido ese partido entre Pacífico y Atenas de Córdoba de 26 de abril del año 1985. Ahí ya se van acomodando porque tenemos al otro invitado.